Él está en su trono rodeado de gloria, rodeado de esplendor y magnificencia. El alto y sublime, el que es majestuoso, el que es digno de toda alabanza, que es digno de que celebremos su nombre, que recordemos su grandeza. Qué hermoso, qué hermoso y amado, hermoso ese hecho de recordar esos coros del ayer, que lo único que hablaban era de la venida del Señor y de tantas cosas poderosas y hermosas con respecto a la palabra misma. Así que es una noche de victoria, comienzo todavía del mes de septiembre. Continuamos derecho y hacia adelante a conquistar lo que nos pertenece. Quisiera que me acompañes a la primera carta del libro de Reyes, capítulo 18. Primera carta del libro de Reyes, el capítulo 18. Y quisiera hablarte en esta noche de la razón por la que claudicas en dos pensamientos. Quisiera hablarte de que tú puedas identificar, si es que tienes que hacerlo, en esa ambivalencia, en esa ambigüedad, en esa dualidad de pensamiento. Si lo reconoces, pues quiero enfatizar en cómo Dios puede bendecir tu vida, porque lo necesitamos, amados, lo necesitamos. Y creo que la palabra ha estado hablando a tu vida, sea porque te conectas al culto de oración, al estudio, a las prédicas, a alguna otra prédica de algún otro ministerio que te guste, que te agrade, que te brinde confianza a escuchar. O sea, la palabra ha estado corriendo, pero muchas veces no reconocemos. Y mire, permítame, antes de leerlo, ver la idea que quiero traer. Recientemente hubo un caso de unos arrestos federales. Sin entrar en el mérito o colores o razones, se hizo este comentario: ¿cómo es posible que, sabiendo que están investigando, lo continúen haciendo? No siempre uno se pregunta, oye, ¿por qué insistimos? Y la respuesta es una sola. Siempre, sí, y voy a usar esa palabra que se supone que no. Siempre pensamos que a nosotros no nos va a suceder. Le puede suceder a todo el mundo, menos a nosotros. En el día tan reciente, ayer y creo que hoy, por dos ocasiones, también hubo arrestos por este asunto de los cheques de púa. Y la pregunta vuelve y sale a relucir: si están investigando, ¿por qué van a intentarlo? Y la misma respuesta: porque a nosotros no nos va a suceder. Nosotros pensamos que somos diferentes, somos vencedores, que somos más listos, más inteligentes. Y entonces, esa misma razón quisiera traer la colación en el por qué estamos claudicando en dos pensamientos. ¿Por qué el desánimo, la desilusión, la decepción? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué quitar la mano del arado? ¿Por qué dejamos de orar, de leer? La palabra está fluyendo.
Y es ese mérito, esa dependencia de nosotros, ese no aprender a depender de Dios. Y el profeta Elías dice en el capítulo 18 y versículo 21, acercándose a Elías, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y hay un mérito aquí, porque dice: y el pueblo no respondió palabra. A veces somos rápidos en hablar y responder, y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y fíjese que usted ya sabe, ¿verdad?, la historia, cómo acontece. Leí el versículo 22, porque ante ese silencio, sencillamente se cambió el tema a lo que se iba a hacer. Pero ya el cuestionamiento estaba en el aire. ¿A quién vamos a servir? La palabra corrida. ¿A quién vamos a servir? ¿A nuestros afanes? ¿A nuestras crisis? ¿Se habrá confirmado en nosotros la palabra? ¿La venida del Señor está cerca? ¿Existe un rapto? El miércoles estudiábamos una palabra donde probábamos que Cristo son 4 fiestas ya cumplidas y 3 fiestas que están en un tiempo profético pronto a cumplirse. Y yo quiero que me prestes atención, porque vuelvo y repito, la palabra ha estado fluyendo por 5 o 6 meses. Somos nosotros los que no queremos reconocer. Somos nosotros los que no queremos salir de esa dualidad de pensamiento. Padre, en esta noche predicamos tu palabra. Tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra es viva y eficaz. Amén, la gracia. Es viernes, hay cansancio, hay fatiga, pero estamos delante de ti. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias por estos himnos, por estos coros que han renovado nuestro espíritu, recordándonos tu grandeza, tu poder y tu magnificencia. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, de esplendor y de magnificencia. Aquí en la tierra se desploman los reinos. Aquí en la tierra se cae la economía. Se destruyen los sistemas. Pero tú estás sentado en tu trono, rodeado de gloria. Gracias, Dios, por permitirnos predicar tu palabra. Amén, Señor. Amén. Capítulo 18 de Elías. Antes de llegar ahí, debemos de recorrer un poquito antes, rapidito, para entrar en el mérito del mensaje. Y no quiero dilatar el hecho de quién es Elías. La Biblia no nos habla mucho. La Biblia no nos identifica. Elías sencillamente aparece en tiempos del rey Acab y comienza su ministerio, dejando saber que Dios le mostraba una sequía por 3 años. Llegaba la sequía y, amado, hay que establecer inmediatamente: Elías no iría a subir a un monte a manifestar gloria sin antes conocer gloria. Los eventos que nos acontecen, cuando usted le da el mérito que merecen, cuando usted le dedica la atención que merece a eso que usted está viviendo, usted va a empezar a entender que lo que Dios está haciendo
es mostrándole su poder, su gloria y su magnificencia. Nadie sube a un monte. Estoy siguiendo el mensaje. Sí, no hay otro. No puedo desobedecer. Pero nadie sube al monte sin antes Dios dejarle saber quién es. Y después de haber decretado, palabra un poquito resbalosa en este tiempo, la sequía, después de haber dicho sobre la sequía, Dios comienza a mostrarle a Elías su poder. Y hay en un riachuelo, en un arroyo, los cuervos alimentan a su siervo. Más adelante, la experiencia con la viuda de Sarepta, la grandeza de Dios y el poder de Dios de multiplicar aquel aceite, aquella harina y haber sostenido esta familia. El poder de Dios que ante la enfermedad y ante la muerte levanta a un niño del regazo de su madre. Elías estaba preparado. Había llegado el momento de subir al monte. Y te mencioné, hablando de los montes, que el monte Carmelo es el monte donde, oye, hay oración, pero hay fuego de Dios. Hay ese acercamiento, hay esa confesión, pero la respuesta es fuego de Dios. Un fuego que no se hace esperar. Elías confronta. Elías habla. Elías ordena el altar. Tú y yo tenemos que ordenar nuestras vidas. Oye bien lo que estoy diciendo. Tú y yo tenemos que ordenar nuestras vidas. Nuestro andar, nuestro diario vivir. No podemos continuar sencillamente diciendo, no, es que Dios sabe mis afanes. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y el tiempo pasa. Y seguimos sabiendo, reconociendo, entendiendo que hay que ordenar el altar, pero no lo hacemos. Luego de confrontar a los Baales, inmediatamente Elías, a los sacerdotes de Baal, inmediatamente Elías ordena el altar. No hay dilación en el asunto. Ahora bien, permítame resaltar algo, un escenario interesante. En el monte está el pueblo, en el monte está el rey, en el monte están los sacerdotes de Baal. Allá había un ambiente hostil hacia el siervo de Dios. Había un ambiente de rechazo al siervo de Dios. Oiga, antes de subir, Acab se atreve a decir cuando se encuentra con Elías, oye, tú eres el que alborotas al pueblo. O sea, hay una molestia e incomodidad. Sin embargo, aquella preparación de Dios en Elías fue suficiente para que, a pesar de la hostilidad, subiera al monte Carmelo. Y a pesar de el ambiente, ordenar el altar. Sobre ti, sobre mí hay autoridad de Dios. Sobre ti, sobre mí hay poder de Dios. ¿Para qué? Para decretar, para profetizar, para decir, para brincar, para ministrar. No. Hay poder de Dios para ordenar el altar a pesar de la oposición que encontremos. Si hoy tú entiendes esta palabra, tan rápido como esta noche, el poder de Dios puede inundar tu vida. Para que ya no digas lo que deberías hacer, sino que lo hagas. Elías ordenó el altar y entiende de parte de Dios
que Dios no vendría solamente por aquel cordero. Acuérdense que dije que era el recordatorio de Dios del llamado monte Ebal, donde la maldición sería depositada, pero sería depositada como un altar en la cima para darle la victoria a Israel sobre las veces que se desviara hacia el mal. Esta no era la excepción. Israel se había inclinado hacia Baal. Acab y Jezabel los habían dirigido hacia Baal. Ahí está el altar. Ahí está el recuerdo del poder de la sangre. Como hoy te la puedo recordar a ti también. No importa cuánto hayas caído, lo profundo de la caída, el tiempo de la caída, la sangre de Cristo es poderosa para una vez más levantarte y que tú tengas la autoridad de decirle a ese monte Ebal: conviértete en llanura y lánzate al mal, porque la cruz me da esa victoria. Oiga, se colocó un sacrificio, pero el sacrificio se llenó de agua. Era instrucción de Dios. ¿Alguien puede escuchar a Dios hablar en esta noche? A un Dios que te dice: quiero que entiendas que no solamente vendría el fuego a consumir un cordero más, sino que venía un fuego a glorificar a Dios a los ojos de una nación. Lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo no es sencillamente algo cotidiano, sino algo sobrenatural, algo poderoso. No hay un Dios que quiere que la gente a tu alrededor vea que hay un fuego que desciende, que es capaz de consumir lo que, oye, trata de ahogar tu altar. Te lo voy a repetir. Elías nos manda un mensaje. Me está diciendo: Carlos, el altar está destruido, pero en esta noche hay una unción para restaurarlo. Y yo tomo esa unción y lo restauro. Y vuelve el profeta y me dice: ¿sabes qué? Dios te va a demostrar no solamente que vuelve a aceptar tu altar, tu adoración, tu acercamiento, sino que cuando el fuego descienda, alabado sea Dios, va a consumir todo lo que había destruido ese altar y lo había ahogado. Lo que te ahoga, lo que te ahoga, lo que te impide adorar a Dios, alabar su nombre y exaltarlo, ese momento glorioso con Elías nos deja saber a nosotros: se consumió el agua, el sacrificio, y el pueblo volvió su corazón a Dios. Se acabaron las excusas. Elías en el arroyo mató a los sacerdotes. Hay un segundo evento. Acab no sabe qué hacer. Acab no se convirtió. Hello, alguien escuche. El trato es contigo. A tu lado seguirá habiendo gente
que a pesar de que el fuego haya restaurado tu vida, no van a creer. Tu relación no va a depender de lo que otros ven, porque te repito, habrá gente a tu lado que no creerá. Acab no creyó, pero eso no impidió que Dios se manifestara. Y el hombre que había visto los cuervos alimentarlo, el hombre que vio la harina y el aceite y al niño resucitar, el hombre que vio fuego descender, vuelve y sube al Carmelo, aleluya, ante la insistencia de un rey para que vuelva a llover, y le dice: oye, acá, unce, prepara tu carreta, prepara tu carruaje y vete, porque va a llover. Acá comienza a caminar, pero el hombre de Dios regresa. Oye, el hombre de Dios regresa a donde se manifestó la restauración. Cuando Abraham descendió a Egipto sin permiso, regresó a Betel, donde Dios se le había revelado, donde había levantado altar a Dios. Elías acababa de descender para destruir los sacerdotes de Baal del Carmelo. El pueblo también. El pueblo regresó a su casa. Pero ¿sabes algo? Cuando otros regresan, muchas veces tú y yo tenemos que volver. Tú y yo tenemos en ocasiones que regresar a la manifestación. Porque todavía Dios no ha terminado con nosotros. Y Elías subió. Se quedó en un lugar y le dice al siervo: vete a la cima y déjame saber lo que ves. Y le dijo: no veo nada. 7 veces subió. Y la última vez le dijo: veo una pequeña nube en forma de la palma de una mano. Suficiente para el siervo de Dios recordar que Dios con mucho o con poco se glorifica. Se levantó. Y ¿sabe algo? Sobre este hombre había algo interesante en ese tiempo, porque abrió y le pasó por el lado al carruaje de Acab, que hacía ya momentos antes le había dicho: vete porque viene lluvia. En el Carmelo se manifestó el fuego, en el Carmelo se manifestó la lluvia. En el Carmelo la experiencia de Elías fue poderosa. Pero vuelvo y repito, era parte, al igual que lo que había ocurrido antes, parte de una enseñanza, parte de lo que tú y yo no podemos ignorar en nuestra vida, parte de lo que tú y yo no podemos pasar por alto como cosa normal. El enemigo se levantó en la vida de Elías. El enemigo amenazó a Elías. Y Jezabel le dijo: mañana a esta hora estarás como mis sacerdotes. El hombre alimentado por cuervos, el hombre sostenido por una viuda, el hombre que había visto un niño resucitar, que había visto fuego descender y agua caer, de repente está corriendo y se sienta debajo de un enebro, porque algo había sucedido.
Amado, el hombre que le confrontó al pueblo y le dijo: ¿saben? No pueden seguir en dos pensamientos. O somos o no somos. En este momento se encuentra en una crisis, como estoy seguro que algunos de ustedes están, y que yo me he encontrado. Me había reservado este mensaje porque la primera instrucción era predicársela a los pastores, y en nuestra reunión pasada fue una experiencia muy linda, donde todos aportaron porque Dios nos hablaba. Yo espero que Dios te esté hablando y haz como el pueblo: guarda silencio, adéntralo, no lo exteriorice, primero asimílalo. Es parte de lo que te vine a enseñar. Mire la respuesta de Dios ante la ambivalencia, ante la ambigüedad de nosotros los hombres. Mire la respuesta de Dios. Elías se sienta debajo del enebro a desear la muerte. El hombre que confronta también es confrontado. Oye, a veces tú y yo ministramos y a mí me gusta, no es que me lo recuerde, sino que cuando estás consciente, porque a veces decimos las cosas solo porque alguien más las dijo. Pero a mí me gusta, y el Espíritu me da en ocasiones testimonio, cuando la persona que está ministrando sabe que primero es para ella y luego para el pueblo. Elías está en crisis porque un principado, una princesa de Baal, lo amenaza. Le envió un mensajero, un dardo de fuego, un dardo, un emisario, y lo turba. Pero Dios inmediatamente envía a su ángel, y el ángel, yo quiero verlo. Espérate, mire para allá, si ya voy por el capítulo 19. Dice: y echándose debajo del enebro, capítulo 19 y versículo 5 para los que miran. Y anótalo por ahí porque me pidieron que siempre se anoten, aunque yo sé que se hace. Pero quiero rectificar eso para que continuemos escribiendo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó. Dios envió el ángel y le tocó. Como en esta noche, a través de los cánticos y de esta palabra, Dios te está tocando. Y le dijo: levántate y come. A veces estamos esperando que se nos pase la mano. A veces estamos esperando que alguien venga y se tire ahí con nosotros. Pero vengo a decirte: oye, levántate y come, porque lo que te estamos ministrando es suficiente para sustentarte en medio de tu crisis. El alimento que llevo dándote por un tiempo es suficiente para sostenerte ahora que estás en la crisis. Entonces él le miró, y aquí en su cabecera una torta cocida, sobre las ascuas una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Somos fuertes, pero gloria a Dios, que Dios Todopoderoso nos ama. Qué bueno saber que Dios me ama, iglesia. Que en medio de mi testarudez no se rinde conmigo e insiste. Y se volvió a dormir, y el ángel lo volvió a tocar y le dijo: te dije que comieras. Y
quiere decir que no se lo comió todo, lo habrá pellizcado. ¿Por qué? Porque cuando hay congoja en nosotros, cuando hay depresión, cuando hay tristeza, cuando llegan las noticias malas, lo primero que hacemos es encerrarnos. Pero Dios vuelve y lo toca y le dice, no, quiero que te encierre. Levántate y come. Y ahora le añade, porque largo camino te resta. La Biblia dice que se levantó, versículo 8, pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Ese texto, usted y yo lo hemos leído muchísimo. Comió la torta, tomó el agua. Lo hizo de 2 ocasiones porque hubo que sacudirlo. Pero te has dado cuenta. Yo me di cuenta de algo y busqué. El Monte Carmelo está en la parte norte de las 10 tribus, o sea, de Efraín, del reino de Efraín, el reino de Acab en ese tiempo. Horeb está al sur de Judá. Y cuando uno busca, aproximadamente el hombre de Dios caminó 500 kilómetros entre un punto y otro por 40 días. Aleluya. Y 40 noches. El tiempo que haya dormido la Biblia no lo registra. Pero el solo hecho de la distancia nos tiene que hablar. Entonces, permítame. Elías está triste, acongojado. En español 101, deprimido. La Biblia me dice que es un hombre sujeto a pasión. Por eso puedo decir esto. Pero la comida que llegó del cielo fue suficiente para que caminara 500 kilómetros. Amén. Te estoy diciendo entonces de parte del Señor en esta noche, que vamos a tener que empezar a prestarle atención a lo que Dios nos ministra, porque se nos ministró para sostenernos, no para ministrar, no para lucirnos, no para decretar. Esto no es para hacer un show. ¡Ay, mira lo que dijo! ¡Ay, mira la sabiduría! No. Dios nos da la comida del cielo para sustentarnos y nos está enseñando a través de la historia de Elías que el potencial de su palabra, de la palabra que viene del cielo, es suficiente para llegar de un punto a otro cuando humanamente es imposible. Hay alguien que tiene que escuchar esto. Tú piensas que en donde has caído, en la situación que te encuentras, aunque yo te grite de afuera que tienes salida, tú no sientes la fuerza para salir. Yo te digo algo en esta noche. Lo que Dios te ha ministrado es suficiente para caminar del monte donde viste el fuego al monte donde ves a Dios. Horeb es el lugar donde Moisés vio las espaldas de Dios. Aleluya. Moisés vio las espaldas de Dios.
capítulo 33 de Éxodo, sencillamente espectacular. Le dice: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y más adelante, ahí tiene esa experiencia de ver las espaldas y de ver, escuchar a un Dios decirle: muy bien, iré contigo y te daré descanso. Elías llegó al monte, aleluya, y volvió y se acostó, sí. Y el ángel le volvió a decir: come. Y lo confrontó. Pero me fascina, porque es que te lo tengo que repetir. Las experiencias, la palabra que se te ha dado hasta el día de hoy, te lleva de un lugar a otro a escuchar a Dios. La Biblia dice que apareció un fuego, un terremoto, y Dios no estaba allí. Había ruido. Hoy muchos de nosotros nos enredamos con el ruido. Mire, hoy muchos de nosotros estamos siendo enredados por el periodismo chabacano de este país y por la política chabacana también. Y escuchamos a todo el mundo y todo el mundo tiene la razón. Pero pocos estamos escuchando a Dios. Y la Biblia dice que experimentando el fuego, Dios no estaba. Sintió el calor, pero no sintió a Dios. El terremoto, sintió el movimiento, pero no sintió a Dios. Sin embargo, vino una brisa suave, el silbo apacible, y se tiró al piso y su rodilla pegó a la tierra, porque Dios estaba en aquel viento. La respuesta al doble pensamiento, la respuesta a lo que es ese somos o no somos, ese saber lo que tengo que hacer y no hacerlo, ese tener tantas excusas para frenar mi experiencia y mi relación con Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios para eso? El entender que antes de ministrarle a otros por las experiencias que has tenido, a quien Dios le está ministrando es a ti. Yo tengo que entender que esta palabra, antes de yo poder ministrarla, la tengo que asimilar. Al asimilarla y al entender que a mí me está alimentando, que no es para otros, sino para mí, me hace encaminar la distancia que Dios tiene estipulada de monte a monte. Aleluya. De monte a monte habrá valles de sombra de muerte, pero voy de monte a monte hasta que Jehová cumpla el plan de Dios entre medio. Hello. Aleluya. Aleluya. Hay que aprender que Dios nos está alimentando a nosotros. Por eso es que tú no puedes dejar de leer la palabra, porque ahí Dios te está preparando para que vayas de monte a monte y sostenerte cuando camines por el valle. Porque para ir de monte a monte tienes que descender para volver a subir. Y por lo tanto vas a caminar por el valle, vas a caminar por la llanura. ¿Y sabes lo que hay en el valle? Sombra y muerte. ¿Y sabes lo que hay en la llanura? Sodoma y Gomorra. Elías caminó por camino de ladrones, por caminos de enemigos, pero la comida que Dios le había dado fue suficiente para cuidarlo, fortalecerlo y llevarlo de un monte a otro, como Dios te quiere en esta noche. Levántate y come. Levántate y come. Regresa a esas experiencias con Dios que has tenido antes. Le contaste a todo el mundo que Dios te habló. Le contaste a todo el mundo que la profecía llegó. Le contaste a todo el mundo que se te dio una palabra y la predicaste. Y fue gloriosa.
y la gente te felicitó. Pero ¿qué hiciste con ella? ¿Darla? ¿O te la comiste primero? ¿Qué hiciste con ella? Israel lo tuvo que aprender. Y tristemente al día de hoy, muchos no lo han aprendido. Otros tantos ya lo aprendieron. Pero lo importante es que Elías sí lo aprendió. La primera vez camina del Carmelo a Oreb, sin fuerza, sin deseo de vivir, confundido. Pero en el segundo monte, en Oreb, Dios se revela, entiende. Y para comprobarlo, Dios le dice: quiero que hagas algo, Elías. Quiero que regrese por el mismo camino por donde viniste. Y yo dije: oye, Señor, lo pudiste haber traspuesto, lo pudiste levantar en una nube. Es que no puede haber duda en nosotros. No fue, voy a usar esta frase, no fue una chamba, no fue suerte. Te voy con el alimento que te estoy dando. Vas a regresar por donde viniste. Pero va a haber algo diferente. La actitud. La primera vez fuiste triste, cabizbajo, depresivo, y no te percataste de lo que yo estaba haciendo contigo, Elías. Pero ahora que te me he revelado, ahora que me viste en el silbo, ahora que reprendí la tristeza, reprendí el desánimo, regresarás por el mismo lugar. Y sé que cuando llegues al destino, hoy te elevará una alabanza, me obedecerás, porque vas a darte cuenta de cómo te sostuve hasta ahora. Te vas a dar cuenta, óyelo, te vas a dar cuenta, iglesia, de cómo Dios nos ha estado sosteniendo. Te vas a dar cuenta de cómo Dios nos ha estado sosteniendo. Siempre y cuando hoy te decidas a cambiar de actitud y entender que tú no oras, que tú no lees la palabra para ministrar a terceros, sino para comer del sustento que te llevará de monte en monte a obtener la victoria. Un camino donde podrán decir, como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y podrás también decir: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Elías tuvo que reconocer que lo que Dios le da era suficiente para sostenerlo en el día malo, en el momento de crisis. Llevas tiempo en el Evangelio, amado. Amada, llevas tiempo en el Evangelio, y quiero decirte en esta noche que para el día de tu tristeza fuiste preparada, fuiste preparado. Para el día del quebranto, para el día del dolor, para el día del sacudimiento, fuiste preparado. Oye, imita esta experiencia, aprende de esta experiencia y entiende que ya has comido un pan suficiente para que te levantes, porque el largo camino te resta. Estamos viviendo esperando que Dios nos visite. Algunos están esperando una profecía. Algunos están esperando unas lenguas y una palabra. Yo no vengo a decirte hoy unas lenguas y una palabra. Yo vengo a decirte: hace tiempo se te dio el manjar del cielo para sostenerte.
en este tiempo. Aleluya. Y el camino no es un camino de derrota, no es un camino de vergüenza. Jezabel va a hablar, gente no va a creer, gente va a murmurar, pero tu camino es uno de gloria en gloria, de victoria en victoria, de monte a monte. Alabado sea el Señor. Dice la palabra, y estoy terminando, que ese peregrinar será, irás llorando, pero regresarás recogiendo la gavilla, recogiendo el fruto. Elías fue llorando, y cuando regresó recogiendo el fruto y ungió a Eliseo. Alabado sea Dios. Alguien se va a levantar por el testimonio de tu andar, por el testimonio de el sustento que Dios te da. Aleluya. Alguien se va a levantar por tu insistencia en este andar. Pero tienes que volver a comer. No esperes la profecía. No esperes que delante de ti se disipen las cosas. Jezabel va a seguir hablando. Shayabá. Las lágrimas se van a seguir derramando. Pero algo es muy cierto. Todo lo que has vivido en el Señor es suficiente para sostenerte. Dije que termino. Voy a hacer una oración. ¿Sabe por qué voy a orar? Porque no quiero que hagas con la comida de Dios lo que hizo Israel. No quiero que hagas con la comida que Dios te ha dado lo que hizo Israel. ¿Sabes lo que hizo Israel? Israel se cansó del maná, la comida del cielo. La despreció, la ignoró. No se percató que por el tiempo del desierto, aquellos 40 años, lo sostuvo. Se aburrió, deseó carne, deseó los manjares de otros pueblos. Yo voy a orar en esta noche, porque tú y yo no nos podemos dar el lujo de cansarnos de esta palabra. Tú y yo no podemos darnos el lujo de cansarnos de esta palabra. Tú y yo tenemos que insistir. Me entristece lo liviano que estamos tomando esta palabra. Me apena mucho el pretender que lo sabemos todo, cuando la realidad es que no sabemos nada. El que una excusa me distancia tanto de lo que Dios utiliza para que yo esté de pie. El profeta Ezequiel vivió lo mismo. El rollo lo vio descender, se lo comió y fue fortalecido sobre sus pies. ¿En dónde? No fue en Jerusalén, en Babilonia. Allí, en medio de sus enemigos, la palabra de Dios te sostiene en tu trabajo. La palabra de Dios te sostiene en tu vecindario. La palabra de Dios te sostiene frente a tu familia. La palabra de Dios te sostiene en frente de una pandemia, en frente de las situaciones económicas, en frente de las malas noticias, en frente de la enfermedad. La palabra de Dios te sostiene, te levanta, te fortalece, te vivifica. No dilates más tu mente en dos pensamientos. La respuesta de Dios es: reconoce que es tiempo de restaurar un altar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. No sé, Señor, me impuse la norma de no mirar quién está.
No sé si me quedé solo. Lo único que sé es que tu palabra no retorna atrás vacía. Lo único que sé, Señor, que esta palabra me sostiene a mí primero. Es noche de restaurar altar. Es noche de que el corazón engrosado se convierta en entendido. Es noche de oír. Es noche de ver. Es noche de darle a la palabra el lugar que merece. Es noche de resolvernos. Es noche de confesión. Que mucho posponemos lo que tenemos que hacer. Señor, no lo van a hacer porque yo se los diga. Mi hermano, mi hermana no van a cambiar porque Carlos Santiago lo esté diciendo. Pero si tu espíritu en esta noche traspasa el umbral de la distancia y convences de que esto no es mío sino es tuyo, yo sé que se levantarán. Yo sé que en esta noche se van a levantar, como le diste la orden a Elías. Se durmió, pero el ángel le dijo: levántate y come. No reprendas al diablo cuando el Señor te levante en la madrugada. No reprendas al diablo. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Señor, los deposito en el hueco de tu mano. Hay tristeza, hay congoja, hay aflicción, hay ansiedad, hay incertidumbre. Pero para todo esto, con tiempo suficiente nos preparaste. A mis hermanos los cuervos los alimentaron. A mis hermanos el aceite y la harina no escaseado. Sobre alguno de mis hermanos lo que había muerto en su interior lo resucitaste. Mis hermanos han subido al monte y han visto el fuego y el agua. Pero por alguna razón que solo tú sabes, has tenido que permitir lo que están viviendo. Pero yo creo en la victoria. Yo creo en que tú terminarás y culminarás el propósito. Así que gracias, Señor, en esta noche. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Señor, si alguien se tiene que reconciliar, que inmediatamente lo haga. Regresa a casa. Fortalécete con poder en el hombre interior. Y vuelve a hacer aquello que Dios espera que hagas. Porque la mesa ha estado servida todo este tiempo para ti. La mesa ha estado servida todo este tiempo para ti. Y tú sabes que rechazaste la invitación. Dejaste la mesa. Le diste la espalda. Regresa hoy en comunión. Regresa en amistad. Y levántate. Porque el largo camino te resta. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te amamos mucho en el Señor. Iglesia, gracias por su sintonía. Vamos a esta administración cantada. No te vayas. No nos dejes. Porque lo hacemos con amor. Dios te bendiga y Dios te guarde.